Dios les bendiga muchísimo a todos. Nos da mucho gusto estar en sus hogares o en cualquier lugar donde usted esté escuchando esta transmisión y damos las gracias a Dios por la hermosa alabanza que nos permite expresarle también. Y bueno, en continuación a su bendición queremos seguir hablando del libro de Éxodo. Vamos a ver la segunda parte de este libro, hablando sobre el valor de un niño, que la Biblia nos enseña muy hermoso esta verdad a través de la historia de cómo Moisés fue rescatado al nacer, y vamos a estudiar esta parte de la historia. Vamos a pedirle a Dios, si me acompañas, a hacer una oración para rogar su presencia, para que Él venga y nos hable, que finalmente no es tanto hacer una exposición humana, sino es que vamos a abrir juntos la palabra de Dios y pedirle su bendición para que Él dé algo más que simples palabras de una persona, sino que sea su palabra en tu corazón y en el mío, haciendo algo profundo. Dios, queremos pedirte juntos, Señor, que tú bendigas la exposición de tus palabras, Señor, que alumbre nuestros corazones, que alumbre nuestras vidas, Señor, que tú vengas y nos ayudes, Dios, que hables a cada uno de los que escuchen este mensaje, donde quiera que estén, Señor, y que tú transformas y renueves su visión, Señor, y cumplas tu propósito en la vida de todos. En el nombre de tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén. Bueno, vamos a retomar la historia de la semana pasada. El último pasaje que estudiamos es Éxodo 1:22, sobre cómo se estaban intensificando las cosas en la época de la salida de Israel de Egipto. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y es una nueva dificultad la que estamos narrando aquí. Hablamos la semana pasada de cómo hubo dos mujeres valientes que guiaron a otras mujeres, y cómo el espíritu del éxodo, el deseo de una salida y la rebelión adecuada, pasiva, en cuanto a no con un ejército, sino en el corazón y haciendo lo mejor para los niños. Empezó con mujeres, con Cifra y con Fúa, que decidieron no matar a los niños. No tenemos la fuerza para ir a enfrentarnos a Faraón, pero sí no vamos a obedecer en algo que nos está pidiendo, que es injusto. Y se organizaron con las otras parteras para no hacer caso de la instrucción que el Faraón les había dado, que es ir a matar a los niños cuando ellas atendieran a las mujeres que estuvieran dando a luz. Y bueno, el Faraón se enoja porque ellas no cumplieron su perversa instrucción, y da una nueva orden, que es, le dice a todos los egipcios: al niño que vean recién nacido, lo van y lo matan, porque no quiero que existan ya más varones, sino solamente mujeres. Entonces quería hacer un exterminio prácticamente del pueblo de Israel, solamente las mujeres, para que los sirvieran, pero no más hombres. Y bueno, en este contexto retomamos la historia y vamos a ver el capítulo 2 de Éxodo para seguir hablando lo que pasó. Dice los versos 1 y 2: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y aquí empieza la historia hermosa, y la historia de un varón, un hombre que se casa con una dama, y que eran una familia creyente, que confiaban en Dios, que creían, y que tenían varios hijos, que lo vamos a ir viendo durante el relato. Tenían una hija, María, o también le llaman Miriam. Tenían otro hijo que era Aarón. Y luego venía otro hijo que también se menciona en la Biblia, que es Moisés, que era el más pequeño de la familia, de los que se dan los nombres de aquella familia. Entonces Moisés no era el mayor, era el menor de estos 3 que te estoy narrando. Aarón era su hermano mayor por 3 años, y debió haber sido mayor también María o Miriam, que también le llaman. Y dice que ya teniendo ellos niños, lo vamos a ir viendo para que veas cuando aparecen también sus hermanos, más adelante en el transcurso del estudio del libro. Pero tuvieron uno que fue hermoso, que Dios le hizo bello, y que dijeron: bueno, ¿por qué vamos a matar a nuestro hijo? ¿Por qué vamos a hacer lo que vamos a obedecer a un perverso hombre que quiere acabar con los niños? Y entonces lo vieron hermoso y dijeron: si Dios hizo este niño hermoso y le dio la belleza, Dios nos va a dar la gracia para también cuidarlo, para amarlo. Lo tuvieron escondido 3 meses. 3 meses a escondidas, ahí tratando de que el niño no llorara, tratando de que no fuera muy público que tienen un bebé escondido.
y de una forma que no se hiciera público, porque estaba el faraón, porque estaba su ejército, porque estaba mucha gente de los egipcios que tenían la orden de, si ves un niño recién nacido, mátalo. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el verso 20, nos recuerda lo que pasó. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ahí vemos cómo Dios le agradó, fue el que hubiera nacido Moisés, como le agrada al que nazca cualquier niño, porque Dios ama a los niños. Y bendijo a su padre, bendijo a su madre, fue criado por ellos de una forma valiente. No tenemos por qué obedecer una instrucción perversa, no tenemos por qué matar a nuestro hijo, ni tenemos por qué decirle a aquellos que nació un hijo cuando nada más van a venir a matarlo. Entonces lo tenemos escondido, lo guardamos. Tampoco fueron personas que dijeran, ay, pues mira, ya tenemos una hija mayor, ya tenemos a María, ya tenemos a Aarón, gracias a Dios que ya tenemos 2 hijos, ya estamos bien, ya tenemos el varoncito, ya tenemos la damita, ya tenemos la parejita, como muchos hubieran podido decir, ya para qué quieres otro hijo. Y además, ¿qué tal si nos matan? ¿Qué tal si se quedan María y si se quedan Aarón sin padre, sin madre? Va a ser un problema. Entonces mejor vamos a matar también a Moisés. No hicieron eso, sino lo vieron hermoso, dijeron, Dios lo trajo a este mundo. Dios nos unió a nosotros creemos en Dios, no vamos, aunque solo seamos una familia, aunque solo estemos entre nosotros escondiéndolo, no vamos a obedecer una perversidad. Y Dios los bendijo y fue agradable a Dios ese niño que estaba siendo cuidado, que fue valorado por sus padres, por sus hermanos, que sabían que le ayudaban a no hacer ruido, que lo cuidaban, que lo amaban y que estaban en medio de la crisis velando porque su hermano pudiera salir adelante y no fuera muerto. Seguimos leyendo la historia, Éxodo capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juntos, o sea, como una especie de lanchita que armó con juncos, que eran muy comunes en el Egipto antiguo, y la calafateó, esto es para que no le entrara agua, para que no se hundiera, hizo como un barquito así pequeñito, con asfalto y con brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Aquí vemos cómo ellos ya no podían hacer más, cómo ellos trataron de esconder al niño hasta donde pudieran, pero como ya era una situación pública, como ya estaban empezando a venir a investigar, como ya estaban diciendo, allá hay un bebé, vamos a ver quién tiene al bebé, etc. Entonces finalmente hacen lo mejor que pudieron haber hecho, que es seguir orando por el niño, viendo por él, hacer una lanchita pequeña, una arquilla, poner al niño en esa arquilla, ponerlo en el río. Y su hermana se pone de lejos allá a ver lo que acontecería. ¿Por qué se pone de lejos la hermana? ¿Por qué el padre va al lado del río? Imagínate la escena con el padre poniendo allí con dolor a su hijo en el río, en una arquilla, la hermana de lejos contemplando. Él preparó ahí para que no se metiera al agua, para cuidarlo hasta donde humanamente pudieran ellos lo mejor posible al bebé. Lo ponen en la arquilla, la hermana va contemplando y la corriente va moviendo ahí la arquilla en el río, el padre va caminando, no es que estuvieran miedo, es que simplemente era lo más prudente, de tal manera que, tienen un bebé, no, el bebé está en el río, pero lo iban viendo, iban así como caminando y viendo qué era lo mejor para él, los soldados al lado, los egipcios enojados, queriendo saber quién era el padre, el niño ahí en el río también, y la hermana de lejos, pero viendo a su hermano, viendo cómo estaba yéndose con la corriente, una tragedia familiar, un dolor familiar, pero decían, no vamos a matar a nuestro hijo, vamos a ver hasta dónde lo lleva el río y vamos a ir caminando ahí al lado para ver qué podemos hacer por él, decididos a hacer absolutamente lo humanamente posible para salvar a un bebé. ¿Qué había en esta familia? Hebreos 11, verso 23, dice la Biblia, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No había cobardía. ¿Qué había entonces? Había fe. Había el decir, Dios trajo a este niño, Dios nos dio esta preciosidad y es algo hermoso, es un regalo precioso que Dios nos dio y cualquier niño es hermoso. No solamente Moisés era hermoso, tu hijo es hermoso, mi hijo es hermoso, cualquier niño es hermoso. Pero Dios les inspiró ese amor y entonces ellos tenían fe
Fe en que Dios es más grande, fe en que Dios me dio este hijo, fe en que yo lo voy a cuidar, en que lo vieron hermoso y entonces no temieron, que el rey diga lo que quiera, yo voy a cuidar a mi hijo, a mí me lo dio Dios, yo lo voy a cuidar. Aunque esté el ambiente muy adverso, aunque esté todo Egipto en contra de mi hijo, aunque todo lo quieran matar, aunque existan muchos asesinos potenciales que pueden venir a quitarle la vida a mi hijo, yo creo en Dios. Y yo voy a estar cuidándolo. Y entonces lo escondieron por 3 meses hasta que ya fue público y ya no podían hacer más. Y ya estaban investigando y en ese momento ya tenían su arquilla y ¡pum! Lo ponen en el río para que pudiera ser salvada la familia y se ponen a caminar al lado del río para ir con el niño. Entonces vemos una familia que tenía fe. Y la fe, dice la Biblia, es alimentada por el amor. Lo que ayuda a la fe a que crezca es el amor. Porque cuando una persona tiene amor, se acerca a Dios, crece en confianza, empieza a investigar de Dios, quiere bendecir a otros, es energetizada por el amor, la fe. Y si no hay amor, hay indiferencia, ni le buscan cómo, no piensan en cómo creer, no piensan en cómo buscar la solución, porque no hay amor y no hay más que pasividad. Pero cuando hay amor, hay confianza, buscas a Dios, lo amas, te enamoras, y esa familia tenía amor, evidentemente tenía amor por su hijo, tenía amor por Dios y podía amar a otros. Sin embargo, ese niño que parecía que tenía demasiados enemigos y que tenía demasiada gente que lo quería acabar por completo, no es el único niño. En nuestros días también hay muchos niños que tienen muchos enemigos y aún desde antes de que nazcan existen muchos enemigos. Y vamos a hacer un paréntesis en la historia de Moisés para aplicar la verdad de que los niños tienen muchos enemigos a nuestros días. Y los han tenido siempre durante toda la historia de la humanidad, pero particularmente en nuestra época, los niños tienen muchos enemigos. ¿Qué enemigos tienen los niños el día de hoy? Primero que nada, los niños cuando van a nacer tienen un enemigo muy grande y que es el que más mata a niños, que es el aborto. El aborto es la interrupción provocada del embarazo, si es una situación de alguna enfermedad o alguna situación que no estaba buscando la madre, que fue algún accidente, pues obviamente no hay ninguna cuestión inmoral. Pero yo me refiero a cuando alguien de manera ejerciendo su libertad va y se practica un aborto con un médico que le cobra, que quiere obtener dinero y que va y lo practica. Y bueno, la idea que hay es que el niño no está vivo, en muchos de ellos, hasta que sale de la madre. Y es un ser humano, es un feto cuando está dentro de la madre, no es como si fuera un bebé porque se ve muy, muy feo, sino mejor le dicen, no, es un feto, no es un niño, sino es niño hasta que sale. Pero cuando está dentro de la madre es como una vida potencial, es una vida potencial y ya hasta que nace entonces ya es un niño. Pero yo te pregunto, ¿realmente un niño está vivo hasta que sale de su madre? Vamos a ver unas imágenes para que veamos cómo está bien vivo aún desde que está en el vientre de su madre. Del lado izquierdo, viendo la pantalla de frente, tú ves el vientre de una mujer embarazada y ves un piecito de un niño que se estiró y se le ve perfectamente el pie, se le ve la planta del pie, se le ven los dedos y se ve como si el niño hubiera empujado con su pie y está dejando la huella de un ser que es muy parecido a ti, muy parecido a mí, que simplemente está dentro de la madre, pero que está totalmente vivo y se ve clarísima la foto. En la foto del lado derecho ves una imagen representativa de un niño cuando ya está más grandecito también, cómo está crecido, cómo tiene su boquita, tiene su nariz, tiene sus ojos, tal cual como tú, tal cual como yo, a un tamaño de un bebé pequeñito, pero es evidentemente un ser humano que tiene vida, que sueña, que duerme, que se estresa, que tiene muchas de las características que tú y yo tenemos también. Vamos a ver otras imágenes en el vientre materno de niños. En la siguiente imagen ves del lado izquierdo un niño con sus manitas bien formadas, con sus ojos, con su nariz, con su boquita. En el lado derecho también se ve el cordón umbilical. ¿Y quién podría decir que eso es una masa de tejido, como a veces te dicen solamente, o algo que no tiene vida? Evidentemente sí tiene vida. Y hay una historia que en particular me gusta, de unos padres que se dieron cuenta haciéndole estudios a la mujer sobre su hijo que iba a nacer, precisamente conociendo estas imágenes, querían saber cómo venía su hijo. Y entonces ellos se dieron cuenta que el niño venía mal. Tenía una enfermedad grave,
Y cuando fueron a un hospital le dijeron, ¿sabes qué? Tu hijo va a nacer, va a tener estas deformidades, va a tener estos problemas. Yo te voy a dar un consejo, abórtalo. Y entonces, no lo voy a abortar, dijeron los padres. ¿Dónde puedo buscar algo para poderlo ayudar? Mira, cuando nazca va a ser muy problemático operarlo, no va a tener una vida normal, va a tener este y este problema. Abórtalo. No. Bueno, a lo mejor en Nueva York te pueden ayudar. Y fueron allá. Y le dijeron, no, finalmente no podemos hacer nada, no te podemos ayudar, quizás la única posibilidad que tú tienes es que lo operen estando en el vientre de su madre, porque todavía se está formando, porque todavía podría tener una recuperación diferente a cuando ya esté siendo niño y podría llegar a tener una esperanza de ser una persona que se desarrolle plenamente. Pero te sugiero que lo abortes. Y aquí no hacemos esas operaciones. Pero oí que en Europa, en algún lugar, pueden llegarlo a operar y empezaron a averiguar el hospital y el país en el cual lo podían llegar a operar y finalmente llegaron a ese lugar y lo operaron. Y en la operación se dio la siguiente imagen que vamos a poner aquí en la pantalla. Ahí puedes ver a un niño que está siendo operado, la madre está dormida. Le hicieron ahí una abertura para operar al niño, atenderlo, y finalmente sale una manita del niño y toma con su mano al dedo del doctor cuando lo estaba operando. Y esa foto del doctor dándole la mano al niño cuando estaba siendo operado en el vientre materno terminó convirtiéndose en una de las banderas en contra del aborto más fuertes durante muchos años. Finalmente el doctor operó al niño, gracias a Dios las cosas salieron bien y ya el niño, ya que había salido del vientre de su madre, le volvió a dar la mano al doctor, como lo hizo cuando todavía no había nacido de un parto convencional. Y bueno, vemos como padres que quisieron darse por cuidar la vida de su hijo, por ampararlo, por ayudarlo, por hacer todo lo posible, terminaron siendo una bendición, aunque les costó trabajo, pero ayudaron a despertar la conciencia de la humanidad en decir, hey, no es cierto que es una masa de tejido, no es cierto que no es un ser vivo, es un ser vivo que incluso te puede dar la mano y que tiene una mano como tú y como yo también. Pero bueno, porque la gente no quiere tomar responsabilidad, porque simplemente ejercen su sexualidad de una manera irresponsable, porque no quieren formar una familia como debe de ser, empiezan a potencialmente pensar, bueno, vamos a tener un aborto. ¿Y cómo es un aborto? Bueno, las técnicas más utilizadas para un aborto son las siguientes. Hay una que es el envenenamiento salino, que por medio de una jeringa le extraen a la mujer el líquido amniótico en el cual el niño va desenvolviéndose y se sustituye ese líquido amniótico por una solución salina que quema al bebé. Entonces el niño está más o menos una hora sufriendo y retorciéndose en el vientre materno, que se termina como una tortura, el propio vientre de su madre, en un ambiente ácido, espantoso. Y es muy cruel su muerte. Los judíos en las cámaras de gas estaban asfixiándose cuando los alemanes los metían ahí en el exterminio nazi. Más o menos durante 25 minutos, a veces era más, a veces era menos, depende cómo hacían la combinación del gas, los metían abarrotados en una celda, supuestamente los iban a bañar y después en vez de liberar agua, liberaban gas y los mataban así, asfixiados. Y más o menos tardaban 25 minutos en morir totalmente asfixiados y ya después retiraban los cadáveres y demás. Muchos han levantado la voz por ellos, muchos han hablado y es bueno que se levante la voz porque fue un acto totalmente cruel, injusto y que no se debió de haber hecho. Pero ¿quién levanta la voz por los bebés que no están 25 minutos, sino que están una hora retorciéndose de dolor en el vientre de su madre porque le quitaron el líquido amniótico y les metieron una solución salina y los están matando también y mueren en dolor totalmente quemados? O bueno, hay otra técnica, no es la única, hay otra técnica que es la succión. La succión es por medio de una bomba que es 29 veces más fuerte que la que usas tú en tu casa. El bebé le pone la bomba a la mujer, mete la bomba y sale por partes. Y de repente sale una parte del bebé, otra parte, luego ya toman la cabeza la aplastan y la sacan
destrozando al niño para que no exista tanta inconveniente en la mujer, que es la parte más difícil normalmente de salir de ella. Otra técnica es la dilatación y el curetaje, que es como dilatan ellos el útero de la mujer y meten aparatos donde se van prensando partes del niño y los arrancan. Incluso han habido videos en donde está un niño en el vientre materno y se ve cómo filman el aborto y entonces le meten ahí, dilatan, hacen la dilatación y después meten una pinza, le jalan la pierna y está el niño retorciéndose, le quitan una pierna y ya está sin pierna, pero se sigue moviendo y es realmente desagradable ver ese tipo de videos que tristemente están en internet y que demuestran cómo es cruel este asunto del aborto y cómo sufre tremendamente un niño. Otra técnica es el nacimiento parcial, donde típicamente hacen que el niño se acomode, le sacan los pies primero por la madre, porque es la parte más sencilla de salir, y después le hacen una punción en la cabeza, donde le extraen el cerebro para que sea más fácil que salga la cabecita, y bueno, ya le hacen un movimiento y lo logran sacar. Y bueno, también hay quien llega a hacerlo como una cesárea, donde simplemente lo sacan vivo, no lo limpian, no lo ayudan, no lo aman, lo dejan literalmente aventado en una mesa hasta que muera y luego lo tiran a la basura y ya se acabó el asunto del niño que estaba vivo. Y bueno, es una forma espantosa en la que estamos matando millones y millones de niños cada año. Mueren muchísimos niños y hemos hecho una verdadera masacre como humanidad a una grandísima cantidad de niños. Han muerto más niños por medio del aborto que todos los seres humanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. No existe guerra alguna que se compare a la cantidad de abortos que hemos hecho. Nosotros mismos estamos matando de una manera increíble como humanidad a nuestros propios hijos y es un gravísimo riesgo para la vida de un niño el aborto. Vamos a ver una imagen de niños que desgraciadamente sufrieron esta tragedia. Este fue un varoncito abortado. Ahí tú puedes ver su cuerpo en partes, su cabecita, partes de su cuerpo y del lado izquierdo un niño ya todo destrozado, quemado, espantoso. En la siguiente imagen ves a una damita que también fue abortada y bueno, te dice ahí ella no tuvo derechos humanos, porque muchas veces dicen es que es el derecho de la mujer, es el derecho del hombre también y sobre todo de la mujer decidir sobre su cuerpo, pero ¿quién decidió sobre el cuerpo de ella? ¿Quién le preguntó a ella? Y ahí te dicen una hermosa bebé de 4 meses, de concebida, muerta por inyección salina, usada para abortarla, que es cuando le sacan el líquido amniótico y le meten ahí ácido, y ve cómo quedó totalmente quemada ella, cómo quedó destrozada y cómo no tuvo más que dolor en este mundo y terminó muerta. Esa joven pudo haber sido, o esa bebita pudo haber sido una joven virtuosa, pudo haber sido una gran mujer, pero el mundo la aborreció, no la quiso amar y la terminaron matando. No es el único riesgo de los niños. También existe el abuso sexual infantil, que es otro riesgo en los niños. ¿Cuántos niños son violados? ¿Cuántos niños son abusados? ¿Cuántos niños que están en edad de jugar, están en edad de crecer, están en edad de soñar, no tienen por qué enfrentar la sexualidad cuando algún perverso viene y trata de forzarlos a hacer lo que al niño ni siquiera le interesa? No es su tema, no le interesa. Él quiere hacer otras cosas, él quiere jugar, él quiere soñar, él quiere crecer. Ya habrá algún momento cuando crezca en el que pueda ejercer su sexualidad, pero cuando está pequeño, no es momento de eso, pero llega algún familiar a veces, o algún hombre perverso, o alguien que está cerca del niño y lo forza a hacer algo que a veces por un chocolate, por algo, porque actúan en inocencia y terminan abusando del niño y haciendo grandes maldades, o tomándole fotos, o subiendo cuestiones pornográficas con el niño al internet. Es espantoso. El mismo internet está lleno de imágenes y de cuestiones perversas que le han hecho a los niños. Los fotografían desnudos, a veces los extorsionan, empiezan a platicar con ellos por internet, les dicen que se tomen fotos, que se las manden, a lo mejor les compran algún juego, les hacen algo para estar platicando con ellos, parecen amigables. Y si tú, padre, no tienes el tiempo para meterte a ver qué hace tu hijo en el internet, o escucharlo, platicar con él, o dedicarle tiempo, va a haber perversos que sí tengan el tiempo y que quieran platicar con ellos y que los quieran ir llevando hacia una maldad o hacia otra. Y cuando el niño
Me pregunto, cuando el niño está mandando fotos desnudas de sí mismo o cuando está platicando con una persona perversa que le empieza a dar invitaciones o lo empieza a separar de su familia o lo invita supuestamente a trabajar y lo terminan prostituyendo o abusando de él, y está todo eso pasando, ¿y dónde está el papá? ¿Por qué tiene que el niño tener tanto riesgo, aún en su casa, en su computadora, donde no tiene un perverso físicamente cerca, pero sí a través del internet? ¿Y dónde está papá? A lo mejor está con mucho trabajo, a lo mejor está evadido en muchas cosas. ¿O dónde está mamá? Quizás tiene muchos afanes, quizás tiene que platicar con sus amigas o hacer jugadas de cartas o estar ahí perdiendo el tiempo en muchas cosas en vez de ponerle atención a sus hijos y amar a sus hijos cuando ellos están siendo extraviados por otros perversos en el internet. ¿Cuántos padres son indiferentes a los hijos? ¿Cuántos hijos a veces van y le dicen a sus padres que el tío, que el amigo, que alguien está abusando de ellos y a veces ni le creen? A veces dicen, no es cierto, tú lo sedujiste o tú estás mintiendo, y voltean la situación y culpan al niño en vez de escucharlo y amarlo y decirle, cuéntame, no te preocupes, yo te voy a ayudar, no tengas miedo, no tienes por qué tenerle miedo a nadie. Tienes que instruir a tu hijo, tienes que enseñarle a tu hijo que nadie tiene por qué tocar su cuerpo, que su cuerpo es personal. Tienes que enseñarle tantas cosas para librarlo de perversos que siempre te quieren meter miedo, que te dicen, si tú haces o dices lo que yo te estoy haciendo, voy a matar a tu mamá o a tu papá. Y todo ese tipo de manipulaciones, los niños no saben en ocasiones qué hacer y de repente se atreven y van y le dicen a su mamá o a su papá, y en vez de apoyar al niño, dudan de él y lo revictimizan y hacen que siga la situación del abuso o le hacen un nuevo abuso porque no confían en él, porque no lo escuchan, porque no lo investigan, porque no les interesa, porque no aman a sus hijos. Y no solamente eso, hay riesgos criminales, hay tráfico de órganos. Qué cruel es eso, tomar a un niño, secuestrarlo para que le quites un riñón, para que le quites algún órgano que a lo mejor otro niño necesita. Porque hay alguien rico, poderoso que dice, yo pago lo que sea por mi nieto, yo pago lo que sea por mi hijo. No importa, tú tráeme un riñón, tú tráeme eso. Entonces va alguien cruel que lo que quiere es el dinero y entonces toma un niño afuera de una escuela, se lo roba y le sacan un órgano, lo matan y se lo llevan para salvar a lo mejor al hijo de un rico o al hijo de alguien que podrá decir, no, yo pagué, yo no hice nada así perverso, pero tú sabes que eso es ilegal. Y tú sabes que no está bien comprar órganos, y tú sabes que los órganos salen de otros niños y que mataron a un niño por eso. Y tú podrás decir, sí, yo pagué, sí, pero le pagaste a un perverso que fue y hizo un acto vil. Y eso es totalmente aberrante y no puedes hacer eso. Confía en Dios y busca otra forma de proveer a tu hijo y a tu nieto que no sea el tráfico de órganos, que es una aberración. La esclavitud, cuando tienen a niños trabajando como si fueran empleados mayores, a veces no le pagan nada y los ponen a trabajar jornadas intensas en el campo o en fábricas. Eso también pasa a los niños tristemente. La violencia de todo tipo, golpes, críticas, es espantosa. 6 de cada 10 niños menores de 14 años sufren algún grado de violencia de una forma u otra. 47% por la madre, 29% por el padre, que a veces agrede menos el padre, aunque cuando agrede más fuerte. 76% si sumas ambas causas. Y el 24% por otras personas. O sea, el que más agrede a sus hijos o en donde más riesgo hay para el niño es en el padre, en la madre, en el tío, en el abuelo. Y a veces es una vergüenza las familias donde los mismos tíos, los primos, las personas cercanas son los que abusan de los niños. Y es una aberración completa. Hay 5 niveles de violencia en contra del niño. El primero es la familia. Es donde más violencia hay, donde más lo abusan, donde más lo golpean, donde más lo descuidan. El segundo es la escuela, donde le hacen bullying, donde está un abusivo ahí que está todo el tiempo tratando de pegar y abusar y robar y quitar cosas y el padre no hace nada. No es para ir a hablar con el director, no es para ir a hablar por su hijo o a meterse a defender a su hijo o la madre. No, dejan que a su hijo le pase lo que sea. La comunidad también a veces golpea a los niños o les hace daño y luego el niño empieza a rebelarse y empieza a hacer algo y de repente le pega a otro y lo toman, lo detienen, lo llevan a un separo, a un lugar de protección, entre comillas, para menores, y en ese lugar, entre comillas, de protección, lo corrompen más, lo abusan más y terminan haciendo un verdadero delincuente de él. Y también finalmente en la calle, en el trabajo, hay mucha violencia contra los niños. Hay una indiferencia espantosa en medio de una sociedad dura,
en medio de una sociedad que no ama a los niños, que aborrece a los niños, los padres metidos en su mundo, que lo evaden, que ahí lo sientan en la televisión todo el día para que esté educándolo quien sea, ni sabes qué ve tu hijo, ni sabes qué quiere. A veces le dicen, ¿qué estudia tu hijo? Ay, ¿qué estudia? ¿Qué estudia? A ver, pregúntale, ¿qué estudia? Y es una vergüenza platicar con los padres en relación a sus hijos porque no saben ni qué les interesa, no entienden ni qué tienen en su corazón, no saben qué tienen dentro, no se interesan por ellos. Indiferencia de los maestros, indiferencia de los ministros religiosos que a veces no les importan los niños para nada, indiferencia de todo tipo. Y vamos a ver una foto que habla de la indiferencia, que fue una verdadera vergüenza y una tristeza, pero que ganó un premio. Esta foto ganó el premio Pulitzer en 1994. Y habla de un niño sudanés que ahí lo ves postrado cerca de la muerte, lleno de hambre, lleno de carecía, y está agonizando. Y atrás de él tú puedes ver un buitre. El buitre es un animal que se alimenta de seres muertos. El buitre está esperando que el niño muera para comérselo, así como cerca del niño. Y el niño está a punto de morir. Y el fotógrafo estuvo 20 minutos buscando el mejor ángulo para tomar la foto. Y después se enfrentó a un juicio. Y le dijeron, oye, ¿tú qué hiciste con el niño? ¿Por qué no espantaste al buitre? ¿Por qué no ayudaste al niño? ¿Por qué no lo recogiste? ¿Por qué no lo cargaste? ¿Por qué no lo alimentaste? Es un reportero sudafricano, miembro de un club, y ganó el premio por la mejor fotografía, pero también detrás de esa fotografía que ganó un premio por ella había una grandísima indiferencia. ¿Por qué no amó al niño? ¿Por qué las otras personas no hicieron nada por el niño? A los 3 meses el fotógrafo terminó suicidándose. ¿Qué quería? Una gran foto, obtuvo una gran foto, obtuvo un premio, pero no quería ayudar. Y muchos solamente quieren usar a los niños. Él usó al niño para tener una gran foto, una foto de la tragedia humana, pero no quiso ayudar al niño. Hay personas que solamente quieren usar al niño, los usan para la guerra, los usan para comerciales, los usan para venderle y sacarle dinero a sus papás a través de los niños, porque le buscan vender a los niños, meter concupiscencias, meter inclinaciones, venderle muchas cosas, obtener dinero. Algunos hasta hacen obras de misericordia para pararse el cuello con los niños y para decir que ayudan a los niños, pero en realidad en sus corazones son perversos, son crueles y son malos con los niños y no buscan el bien para los niños, sino nada más inflarse de vanidad por decir que están haciendo algo por los niños, pero realmente no hacen algo de corazón y con un corazón puro, sino son crueles en su trato y malos para con los niños. Muchos son los enemigos de los niños el día de hoy. La indiferencia religiosa es espantosa. En Estados Unidos, donde se realizan muchas más estadísticas que en nuestro país, el 13% de las iglesias dijo que el área de los niños ocupaba una de las prioridades más importantes, solo el 13%. O sea, el 87% de ellas no dijo que los niños eran importantes. Solamente el 13% de las iglesias dijeron que los niños eran importantes para ello. Y esto es muy grave y muy triste porque más de la mitad de las personas que se entregan a Dios lo hacen cuando sus niños empiezan a creer, empiezan a buscar, empiezan a entregarle su corazón, empiezan a confiar en Dios. A los 9 años un niño ya tiene su formación moral completa, si lo haces de manera responsable, ya sabe qué es lo bueno, ya sabe qué es lo malo. Cuando tiene 13 años puede tener convicciones firmes para seguir a Dios, para entregarse a Dios. Puede estar instruido sobre qué es Dios, sobre quién es el diablo, sobre Satanás, sobre la libertad, sobre el pecado. Y cuando tú tienes un niño pequeño, entre los 4 y los 14 años, están muy abiertos al Evangelio. Para los padres es un excelente momento de darles lo mejor a los niños, de darse por sus hijos, de instruirles, de amarles, de pasar tiempo con ellos, de jugar, de quererlos, de leer la Biblia con ellos, de escucharlos, de entenderlos, de orar, de tener una participación en amor para con ellos, de hacerlos parte del cuerpo de Cristo y hacerles atractivo el cristianismo, no algo religioso, muerto y perverso que no sirve para nada, sino algo donde verdaderamente encuentren a Dios y tengan una comunión con Dios. Pero las personas que no aman a los niños solamente los utilizan, los usan como bandera y realmente no se dan por ellos. No tienen en su corazón el amar a los niños. ¿Cómo sabes quién tiene en su corazón el amar a los niños? No es por qué tanto lo diga, o por qué tanta teoría sepa, o por qué tantos libros hable de los niños, o por qué tanto predique de los niños, sino es por el fruto que esa persona tenga
con los niños, porque Dios cuando ve un corazón cargado, realmente, no hipócrita, no religioso, no vanidoso, no que se presenta a sí mismo como alguien que sepa mucho de los niños, pero no tiene fruto con los suyos, sino que verdaderamente ama a los niños, Dios lo va a bendecir, Dios le va a ayudar y Dios le va a dar su gracia. Además de todo, otro gran enemigo de los niños siempre ha sido el diablo. Trató de matar a Cristo desde la infancia, cuando mandó matar a todos los niños en Belén. Y tuvo un padre sensible que supo oír la voz de Dios, que le mandó un ángel y que le dijo, despiértate, lleva a tu hijo, ve a Egipto. Y fue porque supo depender de Dios. ¿Por qué solamente un padre supo depender de Dios? Fue el único padre avisado de que iba a venir una destrucción, porque los demás no oraban por sus hijos, porque los demás no estaban dependiendo de Dios. ¿Por qué se quedaron a lo mejor y fueron avisados, pero no buscaron? ¿Por qué de repente él sale y dice, Dios me habló que había un peligro y nadie más lo siguió? Debemos de estar dependiendo de Dios y debemos de estar buscando la protección de Dios para nuestros hijos. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera sido duro, hubiera sido flojo, hubiera sido comodino para no amparar a sus hijos? Imagínate estar en Belén y de repente tener que ir hasta Egipto. Es un viaje largo. Pero Dios se lo pidió, y Dios se lo pidió porque sabía que había un riesgo para los niños y que iban a matar a los niños en Belén. Y entonces hizo un viaje largo de muchos kilómetros, de cientos de kilómetros, sin ser un hombre rico, siendo un hombre humilde, pero se fue a Egipto con su hijo para ampararlo. Y hay gente que no puede cruzar 20 minutos más, 10 minutos más, unos pocos kilómetros más para llevar a sus hijos a escuchar la palabra de Dios. Porque está muy lejos, está muy difícil, está muy incómodo, está esto. Eso no es amor, no hay amor ahí. No buscas lo mejor para tu hijo, sino buscan lo más cómodo para ellos. ¿Tú qué haces con tus hijos? ¿Tú qué tanto te das por tus hijos? El diablo, te pregunto, ¿habrá cambiado? ¿Habrá dejado de amar habrá dejado de aborrecer a los niños? ¿Habrá dejado de querer el mal de los niños, como alguna vez lo quiso cuando Jesús había nacido y quiso acabarlo desde que él nació, matarlo por completo, porque temía que la profecía se cumpliera y el rey fuera proclamado? ¿Será que el diablo habrá cambiado? Sin embargo, el diablo no ha cambiado. Antes se ha hecho más seductor, más perverso, y ahora busca dañar a los niños con más armas. Y por eso debemos de estar buscando e intercediendo por ellos más abundantemente. ¿Cuánto vale un niño en medio de un mundo que lo menosprecia? Mateo 19, versos 13 y 14, dice la Biblia. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Se le estaba enseñando a sus discípulos con amor una grandísima verdad, Jesucristo. Un niño es un ciudadano del reino de los cielos. Mira, en un adulto puede haber dudas si es cristiano o no es cristiano. Puede haber dudas. Si ahorita cayera un meteorito sobre el país y destrozaran la ciudad y todos muriéramos, te pones a pensar, ¿quién iría al cielo y quién no iría al cielo? Y en un adulto podrá haber duda, pero lo que es seguro es que en un niño no hay duda. Porque dice Jesús, son ciudadanos del reino de los cielos. No se los impidas, de los tales, de los niños es el reino de los cielos. Y como son ciudadanos del reino de los cielos, su oración es escuchada, su alabanza es escuchada, su fe es vista por parte de Dios. Cuando está su humildad es puesta como un ejemplo para nosotros los adultos, y nos dice Dios que seamos como niños, que seamos sencillos, que seamos abiertos para cuando nos presentemos delante de Él. De tal manera que Jesús decía, no le impidas a un niño que se acerque a mí. Los discípulos estaban endurecidos y por eso estaban así frenando, como si no fueran importantes los niños. Y te pregunto yo hoy, ¿no estarás tú endurecido? ¿No será que tú también tienes un corazón que no estás vuelto a los niños y que impides con tu testimonio, con tu forma religiosa de ser, el que los niños se acerquen a Dios? Vamos a volver a la historia de Moisés, porque la historia de Moisés nos habla de cómo una familia valoró a un niño. Retomamos Éxodo 2, versos 3 y 4 y lo leemos juntos de nuevo. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño
y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué acontecería. Hicieron lo más que pudieron, guardaron al niño 3 meses, lo tuvieron amparado, lo amaron, lo cuidaron y ya era insoportable la situación, ya estaban a punto de encontrarlos, estaban poniendo en riesgo a toda la familia, entonces ya tenían su arquilla preparada y lo ponen en el río. Y se van cerca, ahí, dice Hebreos, y lo leemos juntos, que tenían fe. Yo tengo fe, Dios me va a ayudar. Y la hermana se iba contemplando, iba diciendo, ¿qué va a pasar con mi hermanito? ¿Qué va a pasar con él? Que Dios, por favor. Y ahí van orando, ahí al lado del río, y el niño avanzando en la arquilla, y ellos confiando, Dios podrán ser muchos, Dios podrá ser un ejército, Dios estará lleno de egipcios, pero tú eres el Dios de todo, Señor, tú puedes amparar. Estaban expectantes, ¿qué va a ser de mi hermano? No era un mar de lágrimas la hermana, sino era una joven que deseaba, que veía, Dios, tú vas a responder mi oración. Tú sabes que estos 3 meses yo te he estado pidiendo por mi hermano. Tú sabes que yo te he rogado porque tú eres poderoso para salvar a este niño, porque podamos estar en medio de un lugar perverso que aborrece a los niños, pero nosotros queremos salvar a mi hermano. Oh, Señor, ayúdanos. Y estaban ahí orando expectante. ¿Qué será lo que Dios vaya a hacer? Y vamos a ver qué Dios hizo. Versos 5 al 6. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ahí estaba, algo que pareciera una casualidad, mas no hay casualidades cuando tú estás orando, porque Dios puede hacer lo que sea y Dios puede usar a quien sea. Y es cierto que el faraón era perverso, es cierto que el faraón no tenía compasión, es cierto que el faraón era un hombre verdaderamente malo que estaba tratando de manipular a aquellas mujeres, a que las parteras, a que ellas asesinaran a los niños y después trató de echarles a todo el pueblo para que fueran y mataran a los niños, un hombre perversísimo. Pero de repente sale la hija. Y dice la Biblia que no llevará el hijo el pecado del padre. Y obviamente una cosa es la hija y otra cosa es el padre. Y entonces Dios trata con su hija. Y ve al niño que va flotando, la hermana que iba ahí por la orilla del río. Y estaba ella ahí bañándose en el río, a lo mejor jugando, a lo mejor nadando, a lo mejor lo que fuera, y ve la arquilla ahí flotando y le dice a una de sus empleadas, ve por esa arquilla, tráeme al niño. Y cuando lo ve, al niño llorando, a un niño hermoso, a un niño precioso, le da compasión en su corazón. ¿Y quién le puso esa compasión a esa joven? Dios le puso esa compasión. Dios inspira a la hija del faraón, a una mujer muy poderosa, y tenía afecto natural cuando vio a ese bebé y tenía compasión, y manda a preguntar y dice, ¿de quién más podrá ser este niño? ¿Quién habrá podido poner este niño en esta arquilla sino solamente los hebreos? ¿Y por qué los hebreos? Porque nosotros hemos presionado nuestra nación para que no existan niños y para que los maten cuando nazcan. Y entonces tiene compasión de él. No era ignorante ella del edicto que había dado su padre. No era ignorante, sabía lo que había pasado perfectamente. Y entonces dice, este niño es hebreo porque hay un edicto perverso que mi padre dio sobre los niños. Y entonces toma al niño. ¿Qué más pasa? Versos 7 al 9 dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón. Y aquí vemos de nuevo las mujeres, porque hablamos la semana pasada de las parteras que fueron mujeres y sus 500, según la estimación de los teólogos, como ellas fueron las primeras que salvaron a los niños, y como el espíritu del éxodo, el deseo de no doblegarte ante la oposición fue de las mujeres primero. Y aquí vemos de nuevo a una joven, no solamente es mujer, sino que era su hermana, una niña potencialmente, una jovencita pequeña, y entonces ella iba con fe, iba al lado del río, y de repente ve a la hija de Faraón, y no se intimida, va y hace algo precioso, y lo volvemos a leer, dice, entonces su hermana, una mujer y una joven, dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño? Fíjate qué joven tan lista, qué hermana tan lista, y qué osada que fue y habló directamente con la princesa. Y la hija de Faraón le respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, obviamente, a la cual le dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Fíjate, su hermana, la hermana de Moisés, María, estaba preocupada, estaba cargada y ve, ay, ya la hija del faraón, ya llegó mi hermano y está llorando y ya la mandó llamar y trajeron a mi hermanito y lo ve y se acerca, no tiene miedo, se acerca a ella, joven y mujer, porque mucha gente dice, ay, es mujer, no puede hacer nada, ay, es joven, no puede hacer nada, pero la Biblia nunca dice eso. Muchas de las grandes cosas en la vida las hicieron las mujeres y los jóvenes también. Entonces, por supuesto que pueden hacer muchísimas cosas. Y no estamos en un mundo machista. Dios no es machista en la Biblia. Dios ama mucho a las mujeres y siempre reconoce lo que ellas han hecho. Y entonces ella va y le dice a la princesa, a la hija de Faraón, ¿no quieres que te consiga? Qué joven tan lista. ¿No quieres que te consiga una mujer de las hebreas? ¿Tú crees que la hija del faraón iba a cargar al niño, se iba a despertar en la noche ahí con el niño para darle leche y para criarla? Pues obviamente no, era una mujer rica, acostumbrada a que todo le dieran, a que todo hiciera. Fíjate cómo estaba el niño por allá llorando y manda a la criada. Ella no se iba a mover ahí a nadar y a buscar al niño. No, manda, a ver, tráeme eso. Estaba acostumbrada a mandar. Y entonces ella se acerca con esa mujer que tenía compasión, pero que era rica y que le gustaba que la sirvieran, y como sabía que le gustaba que la sirvieran, le dice, ¿no quieres que te consiga de las hebreas, de quien ahorita estás teniendo tu compasión, una nodriza para que críe al niño? Y entonces ella le dice, ve, y va y trae a la madre del niño, a su madre, y entonces le dice, toma este niño y críamelo, como diciendo, ahora yo soy la madre y tú me lo vas a criar, y yo te lo voy a pagar. De tal manera que ahora la madre iba a ser, como por así decirlo, la nana política de su propio hijo, pero su hijo iba a ser, además de suyo, hijo de la hija de Faraón y se lo iba a pagar. ¿Quién iba a mantener ahora a Moisés? Faraón, de su reino, de su dinero, de lo que le daba a su hija, ahora iba a mantener a Moisés y se lo iba a pagar. Y entonces le regresan el niño, que es un verdadero milagro, para que ella críe a su hijo. Imagínate a la mujer rogando, la mujer quizás cuidando a Aarón, la mujer quizás con el corazón partido, y le dicen, ven, llama a la hija de Faraón, y le va diciendo, ¿qué habrá pasado? Y le dicen, toma a este niño, tú me lo vas a cuidar, y yo te lo voy a pagar. Qué milagro tan grande. Una joven mujer, así como Fua y Cifra, mujeres también hicieron el primer milagro del Éxodo. Con una excelente capacidad de negociación, y va y salva, inspirada por el Espíritu, porque era una joven espiritual que oraba, salva a su hermano. Y eso nos recuerda el milagro que vemos aquí, al Salmo 18, versos 16 al 19, como Dios puede hacer cualquier cosa, porque evidentemente Dios usó a esa joven, y Dios inspiró a la hija de Faraón, y Dios estaba detrás de todo eso. Dice, envió desde lo alto y me tomó, Salmo 18, 16 al 19, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y exactamente como dice este salmo, así pasó con Moisés. Estaba en el día de su quebranto, su enemigo era poderoso, era Faraón, con un ejército, con hombres perversos, le aborrecían, eran más fuertes que él. ¿Qué esperanza tenía un bebé cuando no podía más que llorar ahí en una arquilla? Era lo único que podía hacer. Pero su esperanza era Dios. Y yo te voy a decir algo, la esperanza de nuestros hijos es Dios. Y si nosotros volteamos el corazón a Dios como Padre, Dios va a venir y nos va a bendecir para poder ayudar a nuestros hijos, porque Dios ama a los niños, así como Dios rescató a Moisés de un hombre perverso. Hizo un milagro y lo protegió, inspiró a la hermana de Moisés a ser valiente, a ir a hablar con la hija de Faraón, y ayudó a la madre, consoló a la madre, los bendijo. Porque se atrevieron a oponerse a un sistema corrupto, porque dijeron, yo no voy a matar a mi hijo, yo lo voy a esconder, y si ya no lo puedo esconder, entonces lo voy a poner ahí en una barquilla, pero no lo mato, me voy al lado del río y voy viendo qué va a hacer de él. ¿Y qué fue de él? Éxodo 2:10, vemos qué pasó, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, porque había cumplido su deber de criar al niño, la cual lo prohijó, que quiere decir lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés quiere decir sacado de las aguas. Entonces imagínate a Moisés caminando en el palacio de
Faraón, porque era el hijo de la hija de Faraón, y que era un niño hermoso, que llamaba la atención porque era muy hermoso, con la sonrisa de los niños, con la amabilidad de los niños, con la sabiduría de los niños, que terminó siendo educado en toda arte egipcia y su nombre recordaba su origen. Moisés, sacado de las aguas. Entonces cada vez que la hija de Faraón decía Moisés, a todos en el palacio les recordaba, él salió de las aguas. Ese niño hermoso salió de las aguas. Y les redarguía la conciencia y decían, mira lo que tú ibas a matar, mira lo que tú ibas a acabar. Y ese niño con sus sonrisas, ese niño con su amor, ese niño con su ejemplo, con su vida sencilla, un niño empezó a moldear el corazón de esos perversos que estaban matando a los niños. Y después ya no hay más referencias en la Biblia de que siguieran haciendo ese tipo de maldades. ¿A quién Dios usó? A un niño. ¿Por qué? Porque un niño vale mucho. Porque un niño vale que tú lo escondas 3 meses. Porque un niño vale que tú ores. Porque un niño vale que tú estés caminando al lado del río, que tú te des por un niño. Porque un niño vale mucho. Hechos 7, versos 21 al 22, dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Y aquí te está diciendo cómo era Moisés. Se hizo hijo de la hija de Faraón, fue creciendo y se fue haciendo fuerte en toda sabiduría de los egipcios, se fue haciendo poderoso en palabras y hablar lo que Moisés hablaba poderosamente y hacía obras poderosas y se daba por los suyos y era una persona capacitada, salvado por Dios, poderoso. Un hombre que estuvo en 2 mundos. Conoció la parte hebrea, conoció la parte egipcia y estuvo ahí de una manera entendiendo esos 2 mundos. Y Dios levantó detrás de ese niño sacado de las aguas, Moisés, un gran hombre. Un hombre que hizo muchos oficios. Porque Moisés fue general, porque Moisés fue legislador, porque Moisés fue juez, porque Moisés fue libertador, porque Moisés fue profeta, porque Moisés fue escritor de la Biblia. A Dios le reveló a Moisés muchas de las revelaciones que hemos estado estudiando. Él escribió el Pentateuco, la mayoría del Pentateuco, obviamente no la parte donde él muere, pero sí escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Tuvo revelaciones como las de la creación, el diluvio, tantas cosas que estudiamos juntos. Él vio a Dios, dice la Biblia también. Moisés apareció con Cristo en la transfiguración, cuando Jesús se mostró glorioso ante sus principales apóstoles o los más grandes. Aparecieron Moisés y aparecieron Elías. Y aún muchos interpretan que Moisés es uno de los 2 testigos de los cuales habla el Apocalipsis. Entonces estaría profetizado que él va a regresar de nuevo. ¿Dónde empezó todo eso? Empezó por una madre que dijo, yo voy a cuidar a mi hijo. No voy a decir, ya tengo a Aarón, ya tengo a María, ya no voy a ya ni modo, ya me lo mataron y me voy a quedar llorando. No se puede hacer nada, entonces voy a llorar y ya. No se doblegó ante la tiranía. No hizo lo más cómodo, hizo lo mejor. Dios no nos llama a buscar lo más cómodo, nos llama a buscar lo mejor. Porque Jesucristo hizo lo mejor por nosotros en la cruz. Jesucristo vino a la cruz y dio su vida por nosotros. Y nos dio enseñanzas y vino a un lugar polvoroso, en medio de gente cruel, en medio de gente necia, farisea, dura. Y les amó, les alimentó, los sanó. Hizo todo por ellos y por ti y por mí para dejarnos el Evangelio. No hizo lo cómodo. Lo cómodo era quedarse en el cielo. Dios no nos llama a hacer lo cómodo. Dios nos llama a hacer lo mejor por nuestros hijos y amar a los niños. Nos llama a ser como esa joven que amaba a su hermano y que iba caminando ahí en el río viendo, ¿qué va a ser de mi hermano? ¿Qué va a ser de mi hermano? Expectante, 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 hasta que fue y osadamente habló con la hija de Faraón y le dijo, te consigo, muy astuta ella. Una mujer de las hebreas, no le dijo, te voy a traer a mi madre y a la madre del niño, sino dijo una frase adecuada y lista para poder ayudar y te la voy a conseguir y tú vas a ver que va a haber bendición.
Dios bendijo a esa familia. Dios bendijo a esa joven. Dios bendijo a ese padre. Dios bendijo a esa madre. ¿Por qué? Porque valoraron a un niño. ¿Sabes por qué no tienes bendición en tu casa? ¿Por qué no los valoras? ¿Por qué no los amas? ¿Por qué no se derrite tu corazón por tus hijos? No importa qué tanta palabra tengas, no importa cuánto hayas oído, no importa cuántos kilos de libros tengas en la cabeza, importa si amas y valoras a los niños que Dios te dio. Recibir a un niño es como recibir a Dios. Marcos 9, versos 36 al 37, dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, cuando tú recibes a un niño, recibes a Cristo, te está diciendo Cristo mismo hablando, y no solamente recibes a Cristo, sino recibes al Padre. O sea, lo más valioso en el universo es Dios, evidentemente. Y está diciéndote, este niño es de tal valor como Dios es de muchísimo valor. ¿Por qué Dios levanta tanto a los niños? Porque sabe que valen muchísimo. Aún te advierte que los juicios más grandes van a ser para aquellas personas que hacen tropezar a los niños. Mateo 18:6 dice la Biblia, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos más pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se les colgase en el cuello una piedra de molino de asno y se les hundiese en lo profundo del mar. Una piedra de molino de asno, una piedrota que pesaba muchas toneladas y que la ponían ahí un burro, un asno ahí a moverla con un palo haciendo palanca para que fuera deslizándose una sobre la otra, y tenía un hueco en medio donde iban metiendo grano o trigo y iba aplastando todo aquello para después hacer harina y demás. Entonces era una piedra enorme, los hombres no la podían cargar. Y dice, comparativamente hablando, es como si tomaran esa piedrotota y te encadenaran a ella y aventaran la piedra con una cadena y te fueras al fondo del mar. ¿Quién podría ser suficientemente fuerte para salir cargando la piedra del mar y no ahogarse? Y dice, mejor te iría que te aventaran al mar con una piedra. O sea, tienes más posibilidades de salir con una cadena, una piedra de ese tamaño, que las posibilidades que tienes de salir del juicio que yo te voy a dar, dice Dios, cuando tú le estás poniendo tropiezo a los niños. Y qué tristeza es que muchas veces los padres ponen tropiezo a los niños, que a veces los tíos ponen tropiezo a los niños, que a veces los abuelos, a veces los ministros, a veces todo tipo de personas, a veces los que los cuidan, que son crueles, que son malos, que según esto castigan, pero en realidad torturan y hacen maldad y media con ellos, porque es increíble el nivel de castigo sobredimensionado para los niños, lo cual es un pecado gravísimo. Dios dice, ten cuidado. Dios dice, mejor te valiera que te pusieran una piedra de molino al cuello. ¿Está amargado el niño porque no lo supiste amar? ¿Porque te mandaste con los castigos? ¿Porque no lo quisiste escuchar? ¿Porque le pusiste una cuestión demasiado dura para él, que no era algo que podía llevar? ¿Por qué no te castigas tú? ¿Y por qué no te pones esos castigos tú mismo? Pero no te los pones y se los pones a ellos por mandado. Pero un día va a haber alguien que va a ser más fuerte, mucho más fuerte que tú. Y vas a estar delante de Dios. Y te dice hoy, más te valiera que te pusieran la piedra de molino al cuello y que te aventaran al mar. Y tienes más posibilidades de salir que las que tienes de salir delante de mí, si tú no llegas humillado y pidiendo perdón por las maldades que tú le has hecho a los niños. ¿Qué le has hecho tú a los niños? Los niños son una herencia y una bendición. Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los niños, y cosa de estima el fruto del vientre. Son valiosísimos. Los hijos son herencia de Dios. Y tú podrás recibir muchos regalos. Y cuando una pareja se casa, ponen ahí su mesa de regalos y muchas le dan regalos y van y los escogen y luego ponen su tarjetita y todo eso. La gente te da regalos, etc. Pero ningún regalo se compara al regalo que Dios te da. ¿Y qué regalo Dios te da? Los niños. Ese niño que tú tienes es una herencia de Dios. Es un regalo que Dios te dio. Es algo que Dios te lo encargó. Y que Dios te va a pedir cuentas un día y te va a llamar y te va a decir, ¿qué hiciste con ese niño que yo te di? Con esa niña que yo te di. Dios te lo dio para que lo cuides, para que lo ames, para que te des por él o por ella. ¿Qué hiciste?
¿Qué hiciste? ¿Una joven amargada? ¿Una persona que te aborrece? ¿Alguien que no quiere estar contigo? ¿Un joven que está esperando ya para irse de la casa porque ya está harto de ti? Y como estás envanecido o envanecida, ni cuenta te das. ¿Qué hiciste de tus hijos? ¿Qué hiciste con tu herencia? Oh, hay muchos honores que la gente busca en la vida. A veces buscan medallas deportivas. Michael Phelps, por ejemplo, es quien más medallas el nadador ha conseguido en la historia. Y algunos dicen, ay, ¿cuántas medallas consiguió ese hombre? Otros quieren medallas por algún estudio o algún logro. No sé, premios Nobel que puedas tú llegar a ganar, o una carrera, o maestría, o doctorados, o varios doctorados, o lo que sea. Y podrás tener el título que sea, aún un título nobiliario. Pero el título más grande que hay es que un niño pequeño te tome del pantalón y te jale y te llame papá o te llame mamá, chiquito, de la falda, y te extienda la mano en confianza a ti. Y Dios te dio ese niño, y Dios te dio esa niña, y tiene un grandísimo valor. ¿Y qué valor tú le das? ¿Realmente estás apreciando el valor que Dios te dio con tus hijos? ¿Tienes el corazón vuelto a tus hijos? ¿Estudias cómo cuidar a tus hijos o a otros niños? ¿Cuántos de ustedes, quizás los maestros de la escuela dominical, están amando a tus niños, preparando videos, viendo de qué manera darse por ellos? Y tú quizás estás en una indiferencia total ante ellos y ni te importan. Y lo conocen más los vecinos, lo conocen más los amigos, saben más el corazón de tus hijos ellos que tú. Porque no te interesas nunca en ellos. Le vas a dar cuentas a Dios. Y estás preparado. Estás preparada. Malaquías 4:6, con este versículo terminamos. Dice proféticamente hablando de algo que iba a hacer Jesucristo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Cristo hace volver. Porque cuando estudias el contexto está hablando de cuando Cristo llegue. Y Cristo ya llegó al mundo. Y nos dejó su camino en el Evangelio. ¿Y qué hace Él cuando llega a la vida de una persona? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cómo sabes si una persona es salva? Porque tiene el corazón vuelto a los hijos. ¿Cómo sabes que Cristo está en esa persona? Porque tiene el corazón vuelto a los hijos. Porque lo primero que hace Cristo es ordenar la casa. Y llega al corazón de la persona y hace que su corazón se vuelva a sus hijos. Cristo hace volver el corazón de los padres a los hijos. Eso hace Cristo. Lo primero que hace es cambiar el corazón, hacer que la gente se vuelva a su casa. Pero cuando no tienes a Cristo, tienes las formas religiosas, tienes muchas cosas en la idea, o el hueso religioso que no lo quieres dejar, ahí tu pseudo ministerio, tus cosas, y no te importan tus hijos, sino nada más te importa tu hueso religioso. ¿Qué importa eso? Eso no es Cristo, eso es religiosidad humana, carnal. Pero dice el pasaje, lo volvemos a poner, Malaquías 4:6, Él hará, hablando de Cristo, volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Andas dándole muchos consejos a otros, dáselos a tus hijos primero, ámalos y gánalos y haz que pase esto, que el corazón de tus hijos vaya hacia los padres. Y luego advierta, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está Dios hablando. ¿Cuántas veces ha pasado la maldición y no la bendición? Que después los hijos son un verdadero demonio, que son una horda de incrédulos, de ateos, de personas que dan un pésimo testimonio y ponen tropiezo a los demás. ¿Por qué? Porque los padres no tienen a Cristo, que Cristo hace que el corazón se vuelva a los hijos. ¿Tienes el corazón vuelto a tus hijos? ¿Cómo lo sabes? Porque los hijos tienen el corazón vuelto a ti. Porque lo que hace Cristo primero es que tu corazón se vuelva a los hijos. Y luego los hijos, siempre los hijos después, porque debe empezar con la autoridad, el volverse hacia los más pequeños. Tú te vuelves a los hijos porque no los atendiste, porque fuiste indiferente, porque todo el mundo los amó. Y al principio, a lo mejor los hijos van a decir, ¿y ahora qué le picó a este? ¿Y ahora qué le pasó? ¿Y ahora por qué quiere hablar conmigo si no me habla nunca? Y entonces al día siguiente lo vuelves a hacer. Y después lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, siempre. Y Dios va a ir haciendo un milagro. Que sea fácil o sea difícil, no importa. Cristo va a hacer un milagro. Y si el milagro lo hizo en ti, Él va a hacer que el corazón tuyo se vuelva hacia tus hijos. Y si no, no andes haciendo muchas cosas, porque lo primero es que cambies tu corazón. Y cuando viene Él y cambia tu corazón, es que tu corazón se vuelve a los niños. Y punto, ya. Ese es el primer milagro. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Es una forma en la que Cristo está profetizado.
Y después, el corazón de los hijos a los padres. Y advierte, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, ponte y apúrate a hacer lo que Dios te pide, que es volverte a tu familia. Y es lo más importante. No tienes por qué andar predicando en ningún otro lado, ni haciendo ninguna otra cosa, si no estás primero cubriendo tu casa. Ama a tus hijos, date por ellos, pon la prioridad en la casa y después todo lo demás. Pero primero es tu casa. El primer milagro que Cristo hace es cambiar tu corazón para que ames a tus hijos. A la religiosidad le encanta nada más tener la apariencia, el ir ahí hipócritamente a buscar a Dios, todos sentaditos, abrimos la Biblia y demás, pero no hay fruto, hay formas humanas externas, hay experiencia, habrá palabras muy bonitas y muchas cosas que se puedan decir, mas no importa las palabras, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Importa el resultado, por sus frutos los conoceréis. ¿Cristo está en ti? Vuelve el corazón a tu casa. ¿No tienes esto? Busca a Cristo. Busca a Cristo. Y entonces dile, Cristo, no tengo el corazón vuelto. Cristo, ayúdame. Cristo, endereza mi corazón. Cristo, que yo pueda amar a los míos. Porque luego entonces empieza, ay, ayúdame con esto. Ayúdame. Y mucha gente trata porque no aman a sus hijos, quieren que otros lo amen. Y no está mal que otros amen a tus hijos, pero la primera responsabilidad es tuya. Y no la puedes evadir. ¿Y qué pasa cuando tú amas a tus hijos? Pues pasa lo de la familia de Moisés. Como esa hermana que amaba a su hermano. Dios hace un milagro. Dios levanta hijos poderosos. Dios levanta cosas grandes. Dios bendice, porque ahí está el canal que Dios usa, que es el amor. ¿Amas a tus hijos? Dios va a levantar un canal poderoso de ellos. ¿No los amas? Ve a Cristo y conviértete a Cristo y vuélvete a Dios. ¿Cómo me dice alguien es cristiano? Fíjate qué tanto tiene el corazón vuelto a sus hijos. Eso dice la Biblia. Los religiosos dirán lo que quieras, pero no importa, importa lo que Dios diga. Él, Cristo, hace que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y luego de los hijos se vuelva a los padres. Eso hace Cristo. ¿No lo tienes? Busca a Cristo. Punto. Déjate de andar buscando otro tipo de cosas. Busca este milagro en tu vida y Dios va a hacer, porque Dios no hace excepción de personas. Dios va a hacer cosas poderosas en las familias como la que hizo en la familia de Moisés. Padres cristianos, padres que veían por su hijo, padres que estuvieron dispuestos a padecer por su hijo, padres que estuvieron dispuestos a padecer incomodidad, cañando al niño para que no llorara, cuidándolo 3 meses, lo que fuera, preparando una arquilla si ya era lo único que quedaba, y caminando en el río y viendo por el niño siempre, pero no buscaron lo cómodo, buscaron lo mejor para el niño. Y entonces Dios levantó de ahí un poderoso libertador. Oh, si los padres nos volviéramos a los hijos, si imitáramos a la familia de Moisés, Dios levantaría muchos salvadores por muchos lados, en medio de un mundo que se pierde. No solamente es que Israel necesitaba salir de Egipto, hay muchas personas cautivas en muchos lugares de cautividad y no se levantan Moiséses porque los padres están evadidos en muchas otras cosas y no en amar a sus hijos. Mucho trabajo, muchas cosas, mucha gloria religiosa o mundana que buscar, pero la única gloria es hacer lo que Dios te pide. ¿Y Dios qué te pide? Volver el corazón a tus hijos. Y punto. Eso es lo más importante. Con esto terminamos, vamos a hacer una oración para despedir la reunión. Padre, te pedimos, Señor, que a todo aquel que quiera ser humilde, sincero, tú lo bendigas, Señor. Que tú lo ayudes verdaderamente a vivir este versículo, Señor. Que tú levantes familias renovadas, familias como la de Moisés. Que tú levantes buenas hermanas, hermanas como la de Moisés que vea por sus hermanos. Que tú levantes, Señor, una nueva generación, no de familias religiosas sin fruto, sino de familias donde verdaderamente Cristo reine y el fruto se vea. En el nombre de tu Hijo amado te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo esta hermosa historia. Estamos despedidos.